Hablemos de ETFs con Xtrackers. 9 de la mañana está con nosotros Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo estás? Y también acompaña hoy César Jimeno, gestor de carteras de renta variable y multiactivos de Mapfre. Bienvenido, Hola. Buenos días. Buenos días, encantado. Bueno, 2022 nos debe servir también para mirar la fotografía, ¿no?, de cómo se hace el proceso de inversión. Como gestor de carteras de renta variable y multiactivos tenéis flexibilidad para abarcar además un universo muy amplio de activos, desde renta variable a renta fija o materias primas. En el año 2022 se ha visto algo muy complicado, sobre todo desde viendo cómo los plazos también estaban dificultando la fotografía para el inversor. ¿Cuál ha sido la estrategia que se ha implementado con la renta fija en ese entorno? En ese entorno nosotros desde ya finales del año pasado hemos tenido una visión bastante clara que los tipos iban a estar en unos niveles crecientes con el paso del tiempo. Veíamos claro que la inflación iba a ser difícil de reducirse en el corto plazo. Veíamos muchos efectos de segunda ronda en el que ya no solamente era el coste de los productos, de las materias primas, sino que también era la subida de los salarios, particularmente en el caso de Europa. Entonces hemos tenido una visión bastante corta en duración respecto a los tipos. Y sí que es verdad que hemos sido bastante ágiles en distintos momentos con las oportunidades que ha dado el mercado. A principios de año sí que es verdad que los spreads, tanto de la parte de investment grade como de high yield, se dispararon y hemos intentado tomar posiciones de forma táctica, pero creemos que, por ejemplo, en el entorno actual, sobre todo en los plazos un poco más largos, los spreads están bastante cercanos de mínimos en los últimos tiempos, con un nivel de riesgo significativo, con lo cual preferimos estar relativamente cortos en duración. Y sí que es verdad que en la parte más corta de duración no nos importa tomar un poco más de riesgo, pero sí que es verdad que si vamos a plazos más largos preferimos perdernos ese extra de rentabilidad ya no solamente la parte de high yield, pero incluso la parte de investment grade y apostar por la parte de deuda gubernamental. Porque entiendo menos calidad, menos duración, más calidad crediticia, ¿no? Menos duración, más calidad crediticia. ¿Habéis prescindido de algún segmento de renta fija o siempre ha estado en la cartera o siempre han estado en cartera pero con diferentes ponderaciones? Yo creo que es el 100% eliminarlo de nuestras carteras, no ha habido sido el caso. Sí que es verdad que creemos que en el entorno actual de tipos en países desarrollados, muchos de los niveles de tipos que tenemos en algunos de los países emergentes no justifican el riesgo adicional, especialmente en algunas regiones donde creemos que los riesgos inherentes de la geopolítica van a estar aquí en el medio y largo plazo. Hemos visto como muchos inversores institucionales, particularmente en el otro lado del charco en Estados Unidos, han dado un paso atrás respecto a algunas regiones. Evidentemente Rusia, pero incluso muchas inversiones han reducido de forma espectacular la exposición a países como China, con lo cual es verdad que en este periodo de tiempo hemos reducido casi en la total la exposición que tenemos en renta fija en países emergentes. ¿Y en renta variable qué habéis hecho? En renta variable creíamos que en este tiempo hemos tenido una posición relativamente neutral. Sí que es verdad que una de las cosas que hemos visto muy en línea con lo que comentábamos ahora es que en países emergentes había un riesgo significativo, pese a que las valoraciones son muy atractivas. Creemos que al final tan importantes las valoraciones como los flujos que entran y que salen en los diferentes activos. Y es por eso que nos hemos mantenido relativamente cautos. Creíamos que a nivel de valoraciones en Europa había habido una relativa oportunidad que de momento se ha ido materializando, pero sí que es verdad que en las últimas semanas el comportamiento creemos que ha sido excesivamente bueno, teniendo en cuenta los problemas que podemos tener en los próximos meses. Creemos que tanto por la parte de crecimiento como por la parte de márgenes las expectativas no pueden ir demasiado a mejor. Por el contrario, en Estados Unidos hemos visto una dinámica un poco diferente en el que se ha empezado a poner en precio la posibilidad de una recesión, con lo cual esa sobreponderación que hemos tenido en Europa, lo que estamos haciendo es precisamente empezar a reducirla, con la posibilidad, especialmente con movimientos como el que hemos tenido ayer, de intentar ir aumentando la exposición que tenemos en Estados Unidos. ¿Habéis jugado algún factor fundamental, algún factor que hayáis ponderado, sectores más globales, más Europa, que forma parte o que ha cambiado? Pues una de las cosas que hemos visto muy en línea con lo que comentamos al principio de esta inflación que tenemos es una inflación más estructural.
Una cosa que se ha visto históricamente, no de tiempos recientes, pero desde hace varias décadas, es que en este tipo de entornos determinados tipos de factores, en particular el factor value, tiende a comportarse mucho mejor. Y de hecho creemos que uno de los motivos por los que Europa se ha comportado de forma tan significativa mejor que otras regiones es precisamente por esto, porque si miramos pura y duramente las valoraciones, se han comportado. Dicho esto, creemos que el grueso de la subida de tipos, del flujo de entrada de este tipo de activos, está en buena parte puesto ya en precios, con lo que no creemos que vaya a ser un driver demasiado fuerte para los próximos meses, donde si todo termina en una posible recesión, creemos que de forma más o menos directa irá acompañada con una moderación que a lo mejor no es tan fuerte de los tipos, pero sí una visión de que estos tipos no pueden ir más allá, con la posibilidad de que determinados tipos de factores, en particular growth, quality, puedan comportarse bien en los próximos meses. Antonio, en términos de flujos de ETF, ¿qué es lo que habéis observado en el 22? ¿Qué ha cambiado en el 23? ¿Cómo se ha movido el inversor? Bueno, pues el 22 fue el que fue, el año en términos de rentabilidad en décadas para renta fija, y bueno, fue lo que fue, con salidas y con volúmenes menores. Este año 2023 hemos recuperado un poco la tendencia de otros años, es decir, entran más en renta variable que en renta fija, como es normal. Por destacar algo, en Europa, siempre hablo del mercado UCITS europeo, ha entrado más dinero en el mercado en Europa que en Estados Unidos, cerca del 65%, con lo cual es un poco ese descuento en Europa, yo creo que ha marcado los flujos hacia Europa. Pero lo que es más curioso de todo es que ha entrado más dinero en renta variable en países emergentes que en mercados desarrollados, con lo cual yo creo que el potencial que ha visto el mercado por ahí está claro, y ahora tiene que comportarse bien, ¿no? Y luego, en la parte de renta fija sí que hemos visto un poquito más de deuda gubernamental, investment grade, en las cortas duraciones o duraciones de 3-5, como máximo, bueno, pues más entradas, ¿no? Y emergentes diría que ha entrado dinero en China, pero es solamente el 20%. Yo creo que los inversores se van más a índices más amplios, un MSCI y Emerging Markets o mercados emergentes que contempla todo el espectro, más que irse a China puntualmente. Yo creo que la gente prefiere diversificar, los inversores prefieren diversificar que irse a uno puntual, ¿no? Entremos en capítulo macro, con inflación, con tipos de interés. César, ¿cómo veis si ya se ha alcanzado ese pico de inflación, tanto en Europa como en Estados Unidos, y cuál es el movimiento de tipos que todavía tiene por delante los bancos centrales? Yo creo que la dinámica que hay en Estados Unidos y en Europa es similar, pero no estamos en la misma fase. Yo creo que en Estados Unidos estamos en una fase que ya estamos en una moderación más clara. Sí que es verdad que no creemos que esta moderación vaya a niveles previos a los que teníamos en el coronavirus, y creemos que va a estar en un nivel razonablemente elevado. En Europa creemos que al final ese nivel de inflación todavía va a estar a niveles significativos y cercanos al 10% durante los próximos meses, y eso puede tener repercusiones no solamente en la parte de tipos, que es la parte más directa, sino también en la parte de valoraciones de activos de riesgo. Pero una cosa que sí que tenemos claro es que vemos relativamente difícil que esa inflación se modere si no hay una caída significativa del crecimiento, con lo cual vemos una dicotomía en la que sí, es posible que la inflación se modere, pero muy probablemente esto tendrá acompañado una caída de crecimiento. Con lo cual, desde el punto de vista de valoraciones, sobre todo activos de riesgo, tendemos a ser cautos, como os comentaba antes. De la parte de renta fija, pues sí que es verdad que creemos que los niveles que hemos alcanzado de la parte corta de las curvas creemos que están ya muy cercanos a máximos. En las partes largas de las curvas creemos que hay un descuento significativo a las partes cortas, porque al final es una forma de proteger las carteras, y creemos que esto va a seguir así durante los próximos meses. Creemos que irá habiendo una ligera moderación, pero una moderación lenta y pausada, no un cambio sustancial en los próximos. Antonio, ¿y en términos de crecimiento del Producto Interior Bruto? ¿Distintas zonas? Sí, bueno, estamos muy cautos, es decir, creemos que va a haber una pequeña recesión táctica en Estados Unidos, va a ser los primeros trimestres para luego recuperar, y bueno, pues un crecimiento 0,7-0,8 para la eurozona y para Estados Unidos, para luego subir un poquito, ¿no? Aquí la gran duda es un poco que, ¿y luego qué, no? Después del crecimiento, bueno, pues está claro que la inflación y las subidas de tipos están haciendo mella en el consumo. Los últimos datos así lo demuestran, y
entonces esperamos una levísima caída para una recuperación muy leve, ¿no? En Europa la inflación es un poco más consistente, todas estas subidas de salarios que está habiendo puede hacer que la inflación sea más consistente en el largo plazo y por tanto se puedan aplicar, o sea, no puede haber bajadas de tipos en el corto plazo como ya se descuenta un poco en Estados Unidos por todo lo que está pasando con los bancos y tal. Entonces, bueno, ahí en términos de crecimiento estamos un poco más cautos los próximos, o sea, este año y el que viene, vamos. Mirando resultados empresariales, parece que en Estados Unidos, que ya han comenzado, tienen un tono un poquito mejor de lo que se esperaba, o al menos la caída no es la que se esperaba, ¿no? Bueno, yo creo que va por sectores. Es cierto que las revisiones de expectativas de ingresos se están moderando últimamente, pero si miras un poco por sectores, está claro que energía y bancos los earnings han bajado cerca del 10%, y si miras el beneficio neto, es menos que el trimestre anterior y está por debajo de los últimos 5 años y llevan 7 meses consecutivos reduciendo un poco las expectativas, con lo cual el S&P ayer cayó. Yo creo que también está el tema del techo de deuda de Estados Unidos frente a los resultados empresariales, y aunque están siendo algo mejor, la tendencia es un poco a la baja. En Europa está un poco igual, aunque siento que se ha moderado, pero dicho esto, los stocks hasta hace 2 días estaban a un tris de marcar máximos, con lo cual parece ser que el mercado vuelve a mirar un poquito los fundamentales, ¿no? ¿Hay manera de evitar la recesión en Estados Unidos? Bueno, eso es una magnífica pregunta. Yo creo que va a ser tema de consumo, ver cómo les está afectando la inflación y toda la subida de tipos. Y aquí lo único que un dato sí que es un poco relevante es que las compañías pequeñas americanas están afrontando los peores datos de financiación, las dificultades más grandes en financiarse de la última década. Entonces yo creo que ese es uno de los datos que están mirando para ver si suavizan un poco la subida de tipos, ¿no? Aunque el mercado ayer descontaba un 75% de subidas de 25 puntos básicos la semana que viene, y solo un 9% descontaba que se pudiera retrasar hasta la siguiente reunión, ¿no? César, en una cartera de multiactivos, la renta variable además juega el papel ese de crecimiento que es fundamental, ¿no? Entonces, ¿qué factores hacen bajar o subir la exposición a la renta variable en las carteras, cuando además se ve que la renta fija tiene un potencial ahora mismo que le hace a la renta variable que o tira mucho o te queda por debajo de mí, ¿no? Sí, al final, para nosotros hay 3 grandes drivers a la hora de entrar en diferentes regiones en renta variable, en diferentes factores. El primero de ellos al final son las valoraciones. Al final las valoraciones es, en nuestro punto de vista, el principal driver de la generación de valor en cualquier activo. Es por ello cuando vemos valoraciones más atractivas en determinadas regiones, pues nos motivan a incrementar nuestro peso en estas regiones. El mejor ejemplo actualmente podría ser en buena parte de los países emergentes, donde creemos que hay unas valoraciones que en términos históricos y en términos relativos resultan muy atractivas, ¿vale? Pero eso es solo una parte de la película. Luego hay otro factor que es igualmente relevante, es cuáles son las expectativas que tenemos de crecimiento de beneficios, que tienen a su vez 2 palancas. Una vez la palanca de ventas, los earnings que comentaba Antonio, pero otra parte es la parte de márgenes. Y ahí es donde creemos que en determinadas regiones sigue habiendo más oportunidades que en otras. Mientras que en Europa vemos una presión muy, muy fuerte con la subida de salarios, hay otras regiones donde creemos que puede haber más oportunidades de ampliación de márgenes. Y luego, por último, una parte que es menos fundamental, pero no por ello menos relevante, es la parte de flujos. Creemos que Europa se ha visto extremadamente beneficiada y creo que se puede seguir beneficiando en los próximos meses, porque muchos de los inversores tenían posicionamientos muy reducidos en la región. Por el contrario, mirando el otro lado de la moneda, tenemos regiones como puede ser el caso de China, donde ha habido un flujo muy significativo de salidas y pese a que había unas valoraciones atractivas, la salida de dinero ha hecho que los precios se hayan reducido en los últimos meses. Con lo cual, al final es intentar agregar y poner en valor cada uno de esos aspectos, siendo consciente de que al final esto es una ciencia, no deja de ser una ciencia social, y los inversores toman decisiones basadas muchas veces en emociones. Antonio, ¿qué tendencia observáis en los ETFs a la hora de que el inversor mire renta fija, renta variable? ¿Qué tendencia observáis alrededor de ellos? Bueno, los ETFs cada vez están más presentes en las carteras. 1 de cada 5 euros ya entra en
gestión pasiva frente a gestión activa, con lo cual bueno, pues va cogiendo un poquito de velocidad. No es lo mismo que en Estados Unidos, pero bueno, poquito a poco va incluyendo. Los ETFs de renta fija yo creo que son la gran novedad, bueno, la gran novedad, llevan muchos años, ¿no? Pero bueno, que cada vez los descubren más. Es cierto que el inversor particular no accede a bonos de investment grade tan fácilmente porque tienen unos requisitos de entrada muy altos y con el ETF pues tienen importes mínimos más pequeños. Y luego desde un punto de vista más institucional yo creo que cada vez más son más estratégicos, es decir, la parte core de las carteras se van a índices amplios y cada vez, bueno, pues en la parte sectorial sí que utilizan un poco para intentar manejar un poco la volatilidad, en momentos de volatilidad utilizar ETFs sectoriales. Los factores también los utilizan, pero bueno, yo creo que es poquito a poco van construyendo carteras, la parte más estratégica pues dura más en las carteras y todo es por la transparencia y por la rapidez de la implementación y por los bajos costes que como conocemos todos. Esas serían las claves fundamentales de las ventajas que nos aportarían, ¿no? En multiactivos también. Bueno, en la multiactivos la ventaja que te tienes es que te permite esa flexibilidad de entrar y salir de las carteras muy rápidamente en el día, implementar la visión que tengan los gestores, implementarla rápidamente, pueden ver las valoraciones, pueden ver los PERs, en el renta fija pueden ver la duración, el yield to worst, en fin, el OAS, los spreads. Con lo cual, bueno, pues al final, entre la liquidez y los spreads más estrechos, muchas veces que los bonos individuales, pues al final hace un vehículo idóneo para poder implementar tácticamente y estratégicamente en las carteras, ¿no? ¿Es más táctico o es más estratégico? Para unos índices más estratégico, los SP500, MSCI Europe, Eurostoxx, suele ser más estratégico y luego pues tienes más táctico para sectoriales, factores, temáticos, commodities, materias primas, en fin. El oro, por ejemplo, hay veces que es más táctico, pero casi siempre nuestros gestores multiactivos lo tienen de manera estructural. César, hemos visto cómo la deuda pública perdía muy poquita rentabilidad, 6-12 meses. ¿Qué veis ahora que debe estar en cartera? ¿Qué tipo de activos había que sobreponderar? Pues yo creo que uno de los activos que, sobre todo si intentamos tener una perspectiva un poco histórica, es la renta fija a corto plazo. Ya no solamente la parte de mejor calidad, pero incluso la que tiene un poco más de riesgo. Creemos que tanto en términos relativos con respecto a otros activos, como en términos históricos con respecto a sus propias valoraciones, la renta fija a corto plazo ofrece una rentabilidad que es muy atractiva. Al final lo comentábamos antes, esto está haciendo que algunos otros productos financieros estén teniendo salidas significativas de dinero. En la medida que creamos que existe una posibilidad de recesión, al final no hace más que incluso sobrealimentar el hecho de que estos activos resulten muy atractivos porque al final tienen además un nivel de riesgo muy bajo. Desde el punto de vista de pues, tomar un poquito más de riesgo, pues yo creo que si tienes una visión un poco largoplacista, hay buena parte de emergentes que tienen unas valoraciones atractivas, en particularmente la parte asiática. Yo no solamente China, sino muchos países de su influencia. Yo creo que un muy buen ejemplo es Taiwán, donde hay empresas de muy buena calidad que tienen valoraciones espectaculares, algunas de ellas líderes mundiales en algunos sectores. Con lo cual, creo que si tienes una visión un poco más largoplacista, hay también una oportunidad, tanto en términos de valoraciones como en términos de crecimiento. Visto también, o viendo antes también la pregunta alrededor de renta variable, Antonio, ¿en qué índices estáis más positivos vosotros en renta variable? Bueno, en términos generales estamos bastante cautos, es decir, yo creo que el mercado últimamente ha subido bastante, pero bueno, por destacar un poco dos zonas, yo creo que Europa estamos muy positivos en el Stoxx 600, por ejemplo, aunque estamos más neutrales en el Eurostoxx 50, FTSE y DAX. El Stoxx 600, bueno, pues tiene un descuento del 27% frente al SP500. Lo está haciendo mejor porque en Estados Unidos el sector IT está cayendo más. Y bueno, creemos que en el largo plazo pues, puede dar en torno al 10% aquí a final de año, con lo cual estamos positivos. Y luego destacar un poco mercados emergentes. Es un poco con línea con lo que comentábamos antes, ¿no? China, con toda la reapertura de China y todos los efectos colaterales que está teniendo, y sobre todo que además pues, no, su mercado inmobiliario ha tocado suelo y el sector servicios se está recuperando. Entonces, bueno, Stoxx 600, un índice muy amplio que representa toda la eurozona y toda Europa, perdón, y mercados emergentes donde vemos más potencial. En el resto estamos bastante cautos a la espera un poco de todos los fundamentales que estamos viendo.
Pues muchísimas gracias a los dos. Antonio Rollo Villanova, especialista en gestión pasiva de DWS Xtrackers. Gracias por toda esa fotografía. Buen día, buen negocio. Gracias. Y también a César Jimeno, gestor de carteras de renta variable y multiactivos de Mapfre. Buen día y buen negocio. Muchas gracias. Hablemos de ETFs con Xtrackers.